Cuando se habla de destinos exóticos, pocos piensan en Uganda. Este pequeño país del este de África suele pasar desapercibido en los mapas y en las conversaciones. Pero, ¿sabes lo que esconde Uganda? Detrás de sus impresionantes paisajes y su gente acogedora, hay una tierra llena de curiosidades, tradiciones únicas e historias que sorprenden incluso a los viajeros más experimentados. Desde tribus con costumbres peculiares hasta animales que desafían la lógica de la naturaleza, Uganda es un país donde lo inesperado forma parte del día a día. Y eso no es todo. Algunas prácticas culturales y aspectos de la vida local son tan diferentes que parecen sacados de otra realidad. Si eres curioso y te gusta descubrir los secretos que esconde el mundo, este es el momento perfecto para aventurarte por Uganda con nosotros. Bienvenido al mundo bello, donde cada video es un nuevo viaje a lo desconocido. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Uganda está situada en el corazón del continente africano, más concretamente en la región conocida como África Oriental. Sin salida al mar, el país limita con Kenia, Tanzania, Ruanda, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. Su posición estratégica sitúa a Uganda muy cerca del Ecuador, lo que le garantiza un clima predominantemente tropical durante todo el año. Con una población de aproximadamente 48 millones de habitantes, Uganda es un país relativamente pequeño en territorio, con unos 241.000 kilómetros cuadrados. Poco más grande que el estado de Sao Paulo. A pesar de estar lejos de las costas oceánicas, Uganda compensa esta ausencia con una inmensa riqueza hídrica, ya que alberga gran parte del famoso lago Victoria, el lago más grande de África y el segundo lago de agua dulce más grande del mundo. El relieve del país está marcado por mesetas y zonas montañosas, entre las que destacan las montañas Rwenzori, donde se encuentran algunos de los picos más altos de África. Esta diversidad geográfica crea paisajes impresionantes que van desde densos bosques hasta sabanas abiertas. El clima tropical se ve atenuado por la elevada altitud media, lo que proporciona temperaturas agradables en gran parte del territorio. Las lluvias son frecuentes, especialmente en las regiones cercanas a los lagos y bosques. Pero, además de su impresionante geografía, Uganda guarda historias que atraviesan siglos y que han ayudado a moldear la identidad de este fascinante país. Y algunas de estas historias esconden capítulos que no todos conocen. Número 2. Historia. La historia de Uganda es tan rica como sus paisajes. Mucho antes de que existieran las fronteras actuales, la región estaba habitada por diversos pueblos nómadas y agricultores. Alrededor del siglo XIV surgieron los primeros reinos organizados, siendo el más famoso el reino de Buganda, que aún hoy ejerce influencia cultural en el país. Otros reinos importantes fueron Bunyoro, Toro y Ankole, cada uno con sus propias tradiciones y sistemas políticos. Estos reinos prosperaron durante siglos, basando sus economías en la agricultura, el comercio y, en algunos casos, la ganadería. Sin embargo, el equilibrio comenzó a cambiar con la llegada de los exploradores europeos en el siglo XIX. Los misioneros y comerciantes allanaron el camino para el dominio británico, que convertiría a Uganda en un protectorado en 1894. Durante el periodo colonial, las autoridades británicas explotaron los recursos naturales y utilizaron la estructura de los reinos locales para mantener el control político. Esto creó una sociedad marcada por las divisiones étnicas y las desigualdades, cuyas consecuencias se dejarían sentir tras la independencia. En 1962, Uganda conquistó su independencia del Reino Unido. El comienzo fue prometedor, con el intento de equilibrar las tradiciones monárquicas locales con un gobierno moderno. Sin embargo, las disputas políticas y étnicas sumieron rápidamente al país en la inestabilidad. Los golpes de Estado, los cambios de gobierno y las crisis económicas marcaron las décadas siguientes. Aún así, Uganda demostró una impresionante capacidad de resistencia. Hoy en día, el país busca consolidar su democracia y desarrollar su economía, apostando por el turismo, la agricultura y los recursos naturales. Pero entre los muchos capítulos de esta historia, hay un periodo tan controvertido e impactante que aún hoy se recuerda con asombro y temor. Un periodo marcado por excesos, decisiones demenciales y un personaje que se convirtió en símbolo del caos.
Número 3. Idi Amin Dada. Cuando se habla de los dictadores más excéntricos y temidos de la historia, siempre aparece el nombre de Idi Amin Dada. Conocido como el carnicero de Kampala, gobernó Uganda con mano de hierro entre 1971 y 1979, dejando un legado de terror, excentricidad y rarezas que aún hoy impresionan. Idi Amin comenzó su carrera como soldado en el ejército colonial británico. Semianalfabeto, pero hábil en las artes militares, ascendió rápidamente de rango. Tras la independencia de Uganda, siguió ganando poder hasta dar un golpe de Estado y tomar el control del país. Su gobierno se caracterizó por la persecución política, la expulsión de minorías, el genocidio y un culto a la personalidad digno de una película. Se estima que hasta 500.000 personas fueron asesinadas durante su régimen. Pero además de su brutalidad, Idi Amin se hizo famoso por sus locuras. Se autoproclamó señor de todas las bestias de la tierra y de los peces del mar, y, más absurdamente aún, rey de Escocia, tras romper relaciones con el Reino Unido. Le gustaba lucir medallas que él mismo había creado y le encantaba aparecer en público con extravagantes trajes militares. Hay informes de que guardaba cabezas de enemigos políticos en congeladores y que tenía un apetito insaciable por el lujo, incluso mientras el país se hundía en la crisis. Sus fiestas eran legendarias, regadas con excesos mientras la población sufría hambre. En 1979, tras intentar invadir Tanzania, fue derrocado y huyó al exilio, donde vivió cómodamente entre Libia, Irak y Arabia Saudí hasta su muerte en 2003. El reinado de terror de Idi Amin dejó profundas huellas en Uganda. Pero, con el paso de los años, el país comenzó a recuperarse y hoy es recordado por motivos muy diferentes, incluso por su impresionante vida salvaje. Número 4. El país de los gorilas. Cuando se piensa en Uganda, muchos no imaginan que este pequeño país africano alberga una de las mayores riquezas naturales del planeta, los gorilas de montaña. Con la mayor concentración de estos primates en el mundo, Uganda es un verdadero santuario para quienes sueñan con ver a estos gigantes en su hábitat natural. El Parque Nacional Bwindi y el Parque Nacional Megaringa son los principales refugios de estos impresionantes animales. Se estima que más de la mitad de toda la población mundial de gorilas de montaña vive en estos densos y húmedos bosques, considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Observar un grupo de gorilas en medio de la niebla de las montañas es una experiencia única que atrae a turistas e investigadores de todo el mundo. Estos animales, a pesar de su imponente tamaño, viven de forma pacífica, organizados en grupos liderados por los famosos silverbacks, los machos de espalda plateada. Pero los gorilas no son los únicos protagonistas de la fauna ugandesa. El país alberga una impresionante diversidad de especies, entre las que se incluyen chimpancés, elefantes, hipopótamos y una gran variedad de aves. Uganda está considerada uno de los mejores destinos del mundo para el ecoturismo. Esta profunda conexión con la naturaleza muestra un lado fascinante y preservado del país. Pero la vida en Uganda también está marcada por aspectos mucho más cotidianos y, en algunas regiones, la rutina se mueve gracias a un medio de transporte sencillo, pero indispensable. Número 5. El país de las bicicletas. En Uganda, las calles cuentan una historia diferente a la de la mayoría de los países. En lugar de coches dominando el tráfico, son las bicicletas las que acaparan la escena. Conocidas localmente como bodas, son mucho más que un simple medio de transporte, son una parte esencial de la vida y la economía ugandesas. Las bicicletas se utilizan para todo, llevar a la gente al trabajo, transportar mercancías, cargar agua e incluso servir de taxi improvisado en ciudades y pueblos. En regiones donde el transporte público es escaso y pocos pueden permitirse comprar un coche o una moto, la bicicleta se ha convertido en un símbolo de movilidad y supervivencia. En las ciudades, es habitual ver bicicletas adaptadas para transportar cargas enormes, desde pilas de madera hasta bidones de agua y sacos de alimentos. En las zonas rurales, son el nexo entre las comunidades aisladas y los mercados más cercanos. Además de accesibles, las bicicletas representan una alternativa sostenible en un país donde el combustible es caro y las carreteras no siempre son aptas para los vehículos motorizados.
Para muchos ugandeses, una bicicleta no es solo un bien de consumo, sino una herramienta de trabajo y una forma de garantizar el sustento de la familia. Existen incluso talleres especializados en mantener estas bicicletas siempre en funcionamiento, tal es su importancia en la vida cotidiana. Pero, a pesar de este bullicioso panorama sobre dos ruedas, Uganda guarda otras sorpresas entre su población. Y una de ellas llama la atención no por el transporte, sino por la edad de la mayoría de sus habitantes. Número 6. Un país de jóvenes. Si hay un país donde domina la juventud, ese es Uganda. Con una de las poblaciones más jóvenes del mundo, el país impresiona por sus cifras, más del 75% de los ugandeses tienen menos de 30 años y la edad media de la población es de solo 16 años. Este dato sitúa a Uganda entre los países con la media de edad más baja del planeta. Las calles llenas de niños y adolescentes son una imagen habitual, reflejo de una sociedad vibrante, llena de energía y retos. Las razones de esta demografía joven están relacionadas con las altas tasas de natalidad, combinadas con los avances en la salud pública que han aumentado la supervivencia infantil en las últimas décadas. Cada familia, especialmente en las zonas rurales, suele tener muchos hijos, lo que mantiene la base de la población siempre renovada. Pero esta juventud masiva es un arma de doble filo. Si por un lado representa un potencial de crecimiento económico e innovación, por otro, plantea enormes retos en materia de educación, empleo e infraestructura. El gobierno ugandés lucha por ofrecer oportunidades a tantos jóvenes en un contexto en el que el desempleo juvenil sigue siendo elevado. Aún así, la juventud ugandesa es conocida por su creatividad y espíritu emprendedor. Muchos jóvenes crean pequeñas empresas, buscan soluciones tecnológicas y participan activamente en la vida cultural del país. Un país tan joven, con tantas culturas y etnias, alberga naturalmente una diversidad fascinante. Y en Uganda, esa diversidad va mucho más allá de la edad, está grabada en las tradiciones de más de 50 tribus que coexisten en este territorio. Número 7. Las tribus de Uganda. Uganda es mucho más que un país joven, es un mosaico cultural formado por más de 50 tribus, cada una con sus tradiciones, lenguas y costumbres únicas. Esta diversidad étnica hace de Uganda uno de los países más ricos culturalmente de África. La tribu más grande es la Baganda, que representa alrededor del 17% de la población y tiene una gran influencia histórica y política. Habitan principalmente en la región central del país y conservan el poderoso reino de Buganda, una monarquía tradicional que aún hoy es respetada. Otras tribus importantes son los Banyankoli, conocidos por su cultura ligada a la ganadería, y los Basoga, que viven cerca del río Nilo. En el norte se encuentran los Acholi y los Langi, pueblos con una historia marcada por los conflictos, pero también por un fuerte sentido de la comunidad. Cada tribu tiene sus propias celebraciones, música, danzas y vestimentas típicas. Las lenguas locales también varían, aunque el inglés y el suajili son los idiomas oficiales que conectan todas estas culturas. Esta convivencia entre decenas de grupos étnicos es un reto constante, pero también una de las mayores riquezas de Uganda. Las tradiciones se transmiten de generación en generación, manteniendo viva la identidad de cada pueblo, incluso en medio de la modernización. Y dentro de estas tradiciones, algunas curiosidades llaman la atención del mundo. Especialmente cuando incluso los reyes de la sabana, conocidos por su imponencia, adoptan comportamientos que sorprenden incluso a los expertos en vida salvaje. Número 8. Leones que se suben a los árboles. Cuando pensamos en leones, la imagen clásica es la del rey de la sabana, caminando imponente entre la vegetación baja. Pero en Uganda, estos grandes felinos desafían las expectativas y adoptan un comportamiento poco común, se suben a los árboles. En el Parque Nacional Queen Elizabeth, más concretamente en la región de Isa-Sa, es posible encontrar leones descansando sobre las ramas como si fueran leopardos. Este fenómeno es tan inusual que Uganda se ha convertido en uno de los pocos lugares del mundo donde ocurre con frecuencia. Las razones exactas aún son objeto de debate entre los expertos, pero se cree que los leones trepan a los árboles para escapar del calor del suelo, evitar los insectos o simplemente tener una vista privilegiada de sus presas.
Sea cual sea la razón, la imagen de un león adulto tumbado tranquilamente en una rama es algo que impresiona a cualquier visitante. Estos leones, acróbatas, se han convertido en una atracción turística por sí mismos, reforzando la fama de Uganda como un destino donde la naturaleza siempre reserva sorpresas. Pero las curiosidades de Uganda no se limitan a la vida salvaje. Algunas tradiciones humanas pueden ser tan sorprendentes como los animales que habitan el país. Y una de ellas implica una práctica que pocos creerían real. Número 9. Prueba de conductor de novio. Entre las muchas tradiciones curiosas de Uganda, una en particular llama la atención de todo el mundo. En la tribu Banyankole, existe una costumbre ancestral conocida como la prueba de conductor de novio. Y no estamos hablando de una metáfora. En esta tradición, la tía de la novia desempeña un papel inusual y esencial, debe pasar una noche con el futuro yerno, incluyendo relaciones íntimas, para evaluar su rendimiento y garantizar que será un buen marido para su sobrina. La idea es que la tía, considerada una figura de confianza y experiencia, pueda orientar a la novia sobre el comportamiento y las preferencias del marido antes de la boda oficial. Aunque esta práctica es cada vez más rara y controvertida, todavía se menciona en algunas zonas rurales como parte del legado cultural de la tribu. Para muchos occidentales, la costumbre parece inimaginable, pero para los Banyankole se consideraba una forma de proteger a la mujer y garantizar la armonía en el matrimonio. Uganda está llena de tradiciones que sorprenden y desafían nuestra visión del mundo. Pero este país no solo vive de costumbres. Incluso en la gastronomía, Uganda reserva sorpresas, y una de ellas lleva el nombre de uno de los relojes más famosos del planeta. Número 10. Rolex comestible. Cuando alguien en Uganda te ofrece un Rolex, no esperes encontrar un reloj de lujo. En este país, Rolex es, en realidad, uno de los platos más populares y accesibles de la gastronomía local. El curioso nombre surgió de una broma con la expresión inglesa, rolled eggs, que significa huevos enrollados. Con el tiempo, la pronunciación acelerada transformó la expresión en Rolex, dando identidad a este plato típico. Sencillo y delicioso, el Rolex se elabora con una tortilla rellena de tomates, cebollas y, a veces, col, todo ello enrollado en un chapati, un tipo de pan indio muy común en la región. Vendido principalmente por vendedores ambulantes, es una comida rápida, barata y nutritiva, perfecta para el día a día de los ugandeses. Presente en prácticamente todas las ciudades y pueblos, el Rolex se ha convertido en un símbolo de la comida callejera en Uganda y se consume en el desayuno, el almuerzo o la cena. Incluso hay un festival anual dedicado a este plato, que celebra esta invención tan sencilla como genial. Pero, además de la creatividad en la cocina, Uganda también impresiona por la forma en que transforma sus paisajes. Y aunque el país no tiene litoral, está bañado por aguas que moldean su geografía y sustentan a millones de personas. Número 11. Sin acceso al mar, pero con mucha agua. Uganda puede no tener costa, pero está lejos de ser un país seco. Conocido como la Perla de África, gran parte de su territorio está bañado por ríos y lagos, siendo el más famoso de ellos el inmenso lago Victoria. Este lago, el más grande de África y uno de los más grandes del mundo, cubre unos 68.000 kilómetros cuadrados, de los cuales una parte significativa pertenece a Uganda. Además del lago Victoria, el país alberga otras importantes masas de agua, como los lagos Kyoga y Albert. Estos recursos hídricos son fundamentales para la pesca, el transporte y la agricultura, además de abastecer a comunidades enteras. Las aguas de Uganda son también la cuna del legendario río Nilo, que inicia su largo recorrido en el país antes de atravesar el continente africano. A pesar de no tener acceso al océano, Uganda ha sabido transformar sus lagos y ríos en fuente de vida, sustento y belleza natural. Uganda es la prueba de que el mundo está lleno de sorpresas. Si te ha gustado este viaje, suscríbete a Mundo Bello y sigue explorando curiosidades y culturas fascinantes. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en el próximo destino.